Saludos, Puerto Rico. Estamos aquí en el podcast La Voz de la Razón con su amigo Luis Raúl Torres Cruz. Y hoy hemos dado un giro a lo que normalmente hacemos en estos podcasts, en donde yo hablo de diferentes temas de interés para el pueblo de Puerto Rico. Hoy vamos a hablar también sobre algunos temas, pero con un invitado que traemos que para mí es una persona muy especial, porque aparte de ser mi amigo, es mi hermano espiritual y en muchas ocasiones ha sido hasta mi consejero. Y yo a veces le digo a él, tú eres mi confesor favorito. Me refiero al sacerdote Carlos Pérez, que se encuentra con nosotros en el día de hoy y que estamos aquí para hablar de unos temas de mucho interés para todo el pueblo de Puerto Rico, principalmente para el sector de fe en nuestro país. Bienvenido, sacerdote. Mejor le voy a decir padre porque a alguna gente no le gusta que a los sacerdotes le digamos padre. No, exacto. Sí. Pero eso mayormente se refiere al pastorado que tienen a cargo. Pero sabes que en el caso tuyo y mío es Carlos y Luis. Seguro. Además, es verdad de que comparto todo lo que has dicho porque ha sido recíproco lo que hemos podido experimentar de fraternidad, de compartir inquietudes e ideas, de ser paños de lágrimas. Así es. En las luchas y batallas que hemos dado durante estos años a favor del país. Yo siempre he dicho que tú eres de esos legisladores que a mí siempre me impresionaron por tu sensibilidad sobre temas concretos de bienestar de país, sobre todo con las personas más vulnerables. Y a la vez porque tú has sabido crear esa síntesis entre fe y compromiso social, primero dentro de una estructura de partido y después cuando te desligaste de una estructura de partido, continuaste con la misma pasión y los principios que te llevaron a militar dentro del Partido Popular. Y siempre me ha encantado un elemento de tu servicio público que fue el intento de crear puentes de entendimiento entre visiones distintas y contrastantes. Por eso, para mí es un placer. Sobre todo, esa lucha en la que usted y yo compartimos mucho fue de tratar de encontrar puntos medios entre la comunidad religiosa y la comunidad LGBTQI, donde pudiéramos navegar a cosas que nos permitieran proteger tanto los derechos de un sector como del otro. Porque nuestra sociedad muchas veces comienza a irse a los polos, ¿verdad? Y cuando nos vamos a los polos y todo el mundo empieza a alar para su lado, pues entonces comienzan los conflictos y no solucionamos los problemas. Y en eso usted ha sido clave. Yo quisiera que la gente supiera un poco de usted. ¿Cuántos años usted lleva de sacerdote? Pues yo me ordené en 1988. Primero le quiero agradecer todo lo que dijo de mí. Bendito, gracias. Lo digo de corazón. Yo me ordené sacerdote en 1988, cuando tenía 24 años. Hace alrededor de 37 años que me ordené sacerdote. Una vida. Una vida, ¿verdad? Una generación. Por lo tanto, he tenido la oportunidad de estudiar. Después de sacerdote, estudié en Roma, Italia. Tuve la oportunidad también de trabajar con comunidades emigrantes dominicanas en Nueva York. Interesante. Yo nací en New Jersey, en Riverside, y durante un tiempo me crié en Nueva York, ¿verdad? Con los puertorriqueños de aquella primera generación de la cual era parte mi familia y mis padres. Además, he tenido la oportunidad de estudiar Derecho Civil. Es abogado. Soy abogado. Y pude revalidado y licenciado y notario. Exacto. Admitido a la práctica y mantengo viva. Sí. He litigado en tribunales, en el debate público, o sea, y en el proceso legislativo. Usted es el sacerdote, usted ejerce la profesión de abogado en Puerto Rico. Claro. Y va a los tribunales a litigar. Y cuando he tenido que ir a los tribunales, nunca he cobrado, pero he ido a los tribunales para defender lo que tiene que ver con mi sensibilidad sacerdotal, porque esa es mi vocación. Y pongo al servicio de mi vocación. Usted ha llevado casos de familia, he llevado casos de violencia doméstica, sí, sobre todo casos de libertad religiosa. De libertad religiosa, casos de naturaleza constitucional. Claro.
siempre he tenido como, por decir así, el litigante contrario al gobierno de Puerto Rico en distintas administraciones, porque el último... Fíjese qué cosa más interesante, porque... O sea, que no he tenido a nadie de manera personal. Claro, y usted está ahora en la parroquia de... Santa Rosa de Lima, en Venus Garden. En Venus Garden. Entonces, yo siempre que oía hablar de usted, me decían, es que él es una persona muy de derecha, muy recalcitrante, muy contrario a los derechos de la comunidad LGBT y de otras comunidades, y es de ultraderecha, pero sin embargo, tengo que decirle la verdad, en la relación que yo he tenido con usted durante el cuatrienio pasado como legislador, donde pudimos conocernos mejor, trabajar de cerca en muchas cosas, yo siempre lo vi a usted moviéndolo el asunto hacia el centro de todas las situaciones y buscando entendimiento y buscando razonabilidad. Y siempre me orientaba a que buscáramos el entendimiento con la oposición a las posturas que usted tenía y a que le diéramos la participación. Y tengo que decirlo porque quizás mucha gente no sabe eso, ¿verdad? Y se hacen enemigos simplemente porque usted no está de acuerdo con la postura del otro y a veces no se puede llegar a un entendido, pero sí yo lo vi a usted siempre en ese centro y siempre conversamos que era importante que Puerto Rico comenzara a tener razonabilidad, por eso este programa se llama La Voz de la Razón, donde buscáramos la razón de las cosas para poder entendernos mejor y poder llegar a un punto medio. Fíjate, lo dices, ¿verdad? Y yo creo que esa ha sido parte de la madurez en esta batalla, que sin duda es de las últimas 3 décadas que hemos tenido como humanidad y sociedad puertorriqueña, en la cual ha habido una especie de, algunos llama batalla cultural, en la que surgen derechos emergentes y en la que hemos tenido que comenzar a traducir en este contexto cultural diverso cómo se integran las diversidades en una sociedad democrática y pluralista. Que debería ser pluralista. Claro, que debería ser democrática y pluralista. Pero hemos llegado, padre, y qué bueno que usted me da el pie para lo que quiero atender puntualmente con usted, porque durante el cuatrienio pasado se hablaba mucho de que había una cultura woke, ¿es que le dice? Woke, sí. Bajo la presidencia del presidente Joe Biden y del gobierno federal, y que se extendía en cierta forma al gobierno de Pedro Pierluisi en Puerto Rico. Y ahora entonces estamos viendo lo contrario. Estamos viendo ahora la cultura del MAGA, Make America Great Again, pero con una visión ultraderechista, neoliberal, de un capitalismo deshumanizante, de una autocracia y de una plutocracia que están dirigiendo a Estados Unidos basado en pensar en los millones que necesitan los millonarios y no en un programa de justicia social y de equidad y de igualdad entre toda la sociedad. Y entonces, partiendo de eso, a mí me gustaría tener una perspectiva suya de cómo usted puede ver la administración de Donald Trump en este momento con esas decisiones que está tomando mayormente por decreto, absorbiendo poderes que pertenecen al Congreso de los Estados Unidos o absorbiendo poderes que pueden pertenecer a la rama judicial y que ha tomado decisiones que está impactando la vida de todos los estadounidenses, principalmente los estadounidenses de clase media y clase pobre, porque casi todas las decisiones que se están tomando son para beneficiar a la gente de altos recursos económicos. Y vemos que en Puerto Rico se está moviendo algo parecido. Y entonces vienen unos proyectos en un momento como este, con un gobierno como el de Trump y como el gobierno del PNP en Puerto Rico, donde baja un proyecto en el cual yo creo de libertad religiosa y de asegurar la libertad religiosa que radica el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que es el proyecto 1 del Senado, curiosamente el primer proyecto que se radicó, que es para fortalecer, reconocer y proteger la libertad religiosa. Y me gustaría que en esas dos perspectivas usted nos explique brevemente de qué se trata esto. Sin duda nos encontramos en medio de una batalla cultural en la cual se ha convertido en una lucha de poder. Lamentablemente, durante la administración de Joe Biden, muchas de las inquietudes del sector creyente y de la derecha conservadora
fueron atropellados en lugares tan específicos como en las escuelas públicas, en el derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores, donde incluso metían... Deme un ejemplo de eso. Por ejemplo... Muchas veces la gente dicen eso, pero no sentimos que eso haya ocurrido, ¿verdad? Fíjate que en algunos lugares, por ejemplo, en lo que se llamaban los town hall meeting de las escuelas públicas, las reuniones, hubo momentos en que algunos padres cuestionaban algunos de los planteamientos educativos o incluso de los libros que sus hijos estaban recibiendo, que no era consistente con los valores que ellos querían transmitir. Y hasta fueron acusados de ser bandas terroristas, metieron preso a padres. Sí. Incluso algunas personas terminaron... Eso fue en Estados Unidos. En Estados Unidos. Terminaron teniendo que perder sus trabajos. Se les exigía a algunos tener que actuar en contra de su propia conciencia. Se liberalizó el aborto y se metió en tribunales, pero hospitales eso creyentes. Aquí en Puerto Rico, estuvo pasando aquí en Puerto También Rico. Hubo esa situación, claro, donde es tan grave lo que ha sucedido con el manejo en las escuelas o públicas, ¿verdad? Principalmente, quizás en algunas privadas, donde haya habido una intervención de los maestros a dirigir a los estudiantes hacia cierto tipo de educación fuera de los valores y principios morales o cristianos en los que puede creer la comunidad de fe, y que fuera tan evidente y tan fuerte que haya que llegar a esta situación. El problema es que una sociedad tiene que ser democrática y pluralista. Puede ser pluralista y no democrática, en la cual, por lo tanto, ambas o crecen juntas dialogando o perecen juntas. Democracia y pluralismo son el modo que mutuamente se pueden enriquecer, porque es el modo que este sistema tan particular, democracia, ha podido hacernos entender algo que Papa Francisco ha dicho de manera elocuente: la diversidad reconciliada. Hasta que una diversidad religiosa, cultural, de orientación sexual, identidad de género, de visiones políticas, de modos incluso de concebir la medicina, porque hay hasta visiones, uno piensa, la medicina es la objetividad científica, no, hay aproximaciones distintas al fenómeno de la enfermedad y la salud. Claro. Hasta que una sociedad no es capaz de buscar eso que llamamos consenso, eso que llamamos el centro. Los partidos políticos en nuestro país que han sido exitosos han sido siempre partidos que se han abrazado al centro. Pensemos en el Partido Popular en los 40, pensemos en el PNP en el 68, pensemos en el giro de centro del parte del independentismo desde los 90, cuando decidieron que era importante tener una presencia legislativa y de asumir los esquemas y las estructuras de este sistema nuestro, que algunos llaman Estado Libre Asociado y otros llaman territorio no incorporado. Perfecto, pero ¿por qué si... Es más, perdona, sí, un elemento más. Por ejemplo, el éxito que ha tenido el Partido Independentista en este momento es precisamente porque abraza el centro. Yo no vengo a resolver el estatus político, vengo a administrar la estructura política actual. Como dicen ellos, la colonia. La colonia. Que curiosamente, es el mismo discurso que estas tres fuerzas políticas, 40, 68 y ahora en las elecciones del 2020, han entendido que desde la polaridad que no busca consenso, que no encuentra el diálogo, que no es capaz de ponerse en las inquietudes y los zapatos del otro, no puede caminar una sociedad. Vamos a llegar a un punto. O sea, el cuatrienio pasado había unos proyectos para adelantar algunas protecciones a la comunidad LGBTQ. Y esos proyectos pues no progresaron porque varios legisladores no quisimos votar a favor del proyecto como estaba elaborado o presentado. Porque entendíamos que incluso habían disposiciones en el proyecto que afectaban la libertad religiosa del sector de fe. Uh-huh. Pero entonces ahora tenemos el extremo. Llega esta nueva administración y el primer proyecto que radica el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, es un proyecto de libertad religiosa en su totalidad,
con una serie de pormenores en ese proyecto, que usted me puede dar una síntesis en breve de lo que es, donde incluso hay temor de los sectores de la comunidad LGBTQI y de otros sectores de que haya discriminación en los servicios gubernamentales que se tienen que ofrecer a toda la comunidad en equidad y por igualdad. Y, por ejemplo, que una persona vaya a una ventanilla de gobierno a pedir un servicio y que el empleado que esté allí tenga la libertad de decir: yo no te voy a atender porque tú eres homosexual. ¿Qué nos tiene que decir usted de la síntesis de esa pieza legislativa que se ha radicado y cómo choca con los derechos de la comunidad LGBTQ o de otros sectores? Con las inquietudes, ¿verdad?, claro, que tiene el sector LGBTQ+. Con las aspiraciones que tiene. Claro, porque es lógico que una persona diga, o sea, se me va a negar un servicio público, no voy a poder comprar una casa, no voy a poder comer en un restaurante, se me va a negar el derecho que mis hijos, que son parte de mi estructura familiar, pueden ir a una escuela pública. O sea, evidentemente son preguntas que el proyecto, ¿verdad?, del Senado 1, de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, intenta responder. Por ejemplo, no tiene coautores en este momento. O al momento que se radica, lo radicó él solo. Eso lo radicó él solo. Okay. Después se le han ido uniendo algunos coautores, entre ellos está Rodríguez Bebe y algunos miembros del Partido Popular, del actual, ¿verdad?, que son 5, ¿verdad? Y una delegación amplia. Sí, es una delegación. Por primera vez en la historia que yo tenga conciencia, sí. El Partido Popular tiene 5 senadores. Y yo nunca había visto una cosa así en toda la historia de ese Partido Popular. Muy lamentable eso, sí. Digo, desde mi punto de vista. Claro. Hay quien piensa que, pues, qué bueno. Yo no, porque usted sabe que yo milité 44 años en ese colectivo. Sí, usted era una de esas columnas, ¿verdad? Seguro. Pero el proyecto intenta responder a esas inquietudes. El proyecto tiene en la sección 17 del proyecto dice expresamente de que en la prestación de servicios públicos no se podrá utilizar este proyecto de ley o esta ley para discriminar contra ninguna persona, y dice, por las categorías protegidas, entre ellas orientación sexual e identidad de género. Por lo tanto, nadie creyente podrá utilizar ese proyecto para negar un servicio público, ni lo podrá utilizar el gobierno. Es la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que quiere proteger? Pero es claro. Entonces, y no solamente tiene esa sección 17, tiene una sección 18 que dice lo siguiente, que por el carácter preventivo de este proyecto de ley, aquel que prevea que en la prestación de un servicio público que esta persona tiene que ejercer en nombre del gobierno, tendrá que ser previsor tanto el patrono como el empleado público para evitar, cuando un ciudadano pida un servicio, reciba vejámenes, ofensas y pérdidas de tiempo. Ok, prohíbe eso. Pero como lo llamamos un proyecto de libertad religiosa, ¿qué es lo que quiere proteger? Porque muchos constitucionalistas, muchos abogados, yo no lo soy, usted lo es, dicen que no es necesario una ley de libertad religiosa porque ya la libertad religiosa está protegida en la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico. Entonces, ¿para qué un proyecto de libertad religiosa en un momento en que estamos viviendo la polarización en los Estados Unidos, donde una de las primeras órdenes que da el presidente Trump, e incluso de las órdenes ejecutivas o administrativas, que incluso lo dijo en su mensaje inaugural, es que de ahora en adelante no se iba a reconocer ninguna otra clasificación de sexo que no fuera masculino y femenino, que aquellas otras cosas intermedias que se reconocían o que cómo se sintiera la persona, eso no tenía ningún valor. Aclarando, por ejemplo, aquí en Puerto Rico una persona puede ir en su certificado de nacimiento, siendo hombre, decir que es fulana, que es una mujer. Sí, pueden haber unas enmiendas por género. Claro. Y cuando hay reasignación de sexo, puede haber también un proceso de enmienda particular. Entonces, ¿por qué si está protegida la libertad religiosa ahí y si estamos en un momento crítico con estas situaciones que se está dando
por parte de la administración Trump, que puede ser discriminatoria a la comunidad LGBTQI, que puede ser discriminatoria a los migrantes, que eso es otro tema, pero que también está por ese camino. ¿Por qué romper, como el primer proyecto en el Senado, un proyecto número 1 con una ley de libertad religiosa que está protegida en nuestra Constitución? ¿Y qué es lo que quiere proteger? Porque lo que quiero es que lo tengamos meridianamente claro, porque si yo fuera legislador, yo no me iba a poner a proteger la libertad religiosa, porque yo estoy seguro que usted sería uno de los coautores. Pero quiero que esté claro, porque allá afuera hay muchos temores. O sea, la administración, no estamos ante una administración que sea condescendiente con los distintos sectores en pluralidad. En los Estados Unidos yo creo que aquí pica igual. Entonces, la realidad es que esto puede generar más controversia que resolver un problema que yo no sé si es tan grave como que tengamos que resolverlo de inmediato. Lo que pasa es que la Constitución son una cuestión de principios generales. Y han habido unos desarrollos constitucionales en los Estados Unidos que ha tenido implicaciones y que a veces tanto los tribunales como el sector público o incluso en el sector privado no reconocen cuál es el verdadero alcance de la libertad religiosa que está reconocida en la Constitución. Me explico. Sin duda, en la Constitución dice, en la sección 1 del artículo 2, que no se puede discriminar por raza, sexo, etc. Religión. Exacto. Por eso, pero tuvo que haber una ley 100 que explicase qué significa qué significa no discriminar en contextos laborales, en contextos de servicios públicos, incluso en contextos privados. Por eso, ¿y qué queremos proteger de la libertad religiosa? Por ejemplo, el proyecto de libertad religiosa protege en contextos concretos. Por ejemplo, la prestación de servicios públicos. Un médico católico en una sala de emergencia que tenga que realizar un aborto, el proyecto de ley dice, ese médico que tiene que realizar un aborto en una sala de emergencia, hay que buscarle un acomodo razonable que sea consistente con la prestación del servicio público de ese hospital, realizar un aborto, y consistente con la conciencia del creyente que no puede realizar un aborto. Que él no lo quiere hacer. Exacto. Que él no lo puede hacer porque es contrario a su conciencia. Pero si hay alternativas, porque si es el único médico, tiene que atender. Por eso ahí has dado la clave. El proyecto dice cuál es el mecanismo para llegar a esa conclusión. O sea, el mecanismo es, si hay un interés apremiante del Estado en una sala de emergencia, en la realización de un aborto, y el Estado dice sí, es parte de los parámetros médicos en caso de emergencia de una mujer embarazada. 2, tienes un interés apremiante. ¿Existe un medio menos oneroso que no tengas que sustancialmente infringir el derecho a la libertad religiosa de ese creyente? El hospital dice, bueno, yo puedo contratar otro médico en una sala de emergencia para que sean 2 médicos que atiendan la sala de emergencia y ese se encargue del aborto. Muy bien. O el gobierno me puede decir, pero pues, eso no lo establece el proyecto. Lo dice así. Lo dice así. Okay, porque dice, o sea, pero déjeme terminar este punto. Puede ser que el gobierno diga, mira, no tengo un medio menos oneroso. Claro. Porque es una sala de emergencia de un pueblo, solo tengo fondos para un médico y por lo tanto no puedo poner otro médico y el médico no puede llamar a otro médico porque son situaciones de emergencia. Entonces, ¿qué hace el médico creyente? Tiene 2 alternativas. O realiza el aborto, lo que es contrario a su conciencia, o tiene que renunciar a su trabajo. ¿Por qué? Porque si no atiende ese aborto allí y sucede algo, ¿quién es responsable? Recuerda, tiene que ser previsor, porque lo dice el proyecto. O sea, tú no puedes esperar a tener la emergencia en la que hay vida o muerte porque estaría sujeto a responsabilidades criminales y civiles. Tiene que ser previsor. Por eso he dicho que este proyecto no es un proyecto de excepción. Un proyecto de excepción es que si la fila dice los que tienen 65 años no tienen que hacer fila, tienen que ir por aquí porque se les exceptúa de la fila.
Ahí no hay motivo para circunstancias. Las circunstancias no importan. Cuando es un proyecto de acomodo... Pero déjame terminar este punto. Sí. Cuando es un proyecto de acomodo razonable, hay que ver si las circunstancias permiten integrar al creyente en esa situación concreta. Pero fíjese lo que pasa, padre, porque verá, yo puedo entender lo que se está tratando de hacer, pero también llevo mucho tiempo que estuve en el gobierno y sé cómo opera el gobierno. Entonces, los acomodos razonables a veces es para las personas con impedimento y no se dan. Imagínese un creyente que está en una ventanilla en registro demográfico que tiene que expedir los certificados de matrimonio y que viene una pareja del mismo sexo a buscar su certificado de matrimonio. ¿Puede negarse a darle el certificado si es el único que está allí atendiendo o no puede negarse? De nuevo, tiene que ser previsor. Ajá. Pero, y si viene la persona y él le niega el servicio cuando debió ser previsor tanto el patrono como él. Pero si está allí y es el que está y no hay otro empleado como nos está pasando porque no hay suficiente empleado y llega este matrimonio, tiene que dar el certificado. Si la persona no ha sido previsora y le niega el servicio por motivos de conciencia, no podrá escudarse en la libertad religiosa para no dar el servicio. Para no cumplir su servicio y sobre todo, si no presta el servicio estaría sujeto a responsabilidades civiles y criminales. Pero yo creo que eso primero, este proyecto no está todavía aprobado. No. No se ha llevado a vista. Se ha llevado a vista. Ya ha habido vista. ¿Cuántas vistas han habido? Ha habido una vista maratónica en la que tanto el gobierno como los que estaban a favor y en contra han podido dar su visión del proyecto. ¿Y usted entiende que el proyecto puede ser enmendado? Yo entiendo que el proyecto, tal como está, no tendría necesidad de enmienda. Es su visión, pero obviamente, obviamente si hay otras situaciones personas que no están claras y llegan unas recomendaciones, habría apertura para... Claro. Bueno. Si alguien pudiera presentar una inquietud que el proyecto no respondiese, por supuesto, ningún proyecto está escrito en piedra y parte del diálogo y del consenso social es que se puede integrar a los creyentes, pero siempre con un principio. Los derechos de uno no pueden ser a costa de los derechos de otro. Otra cosa que quería hablar brevemente con usted, porque estamos, ¿verdad?, casi contra el tiempo, es el sentido de la situación que están viviendo los inmigrantes, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, con estas decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump de interpretar que todos los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos y obviamente afecta a Puerto Rico son criminales. Ilegales. Son ilegales y criminales, porque él no los ha llamado solamente ilegales, porque sabemos que si están allí sin ser ciudadanos, no están de forma legal como ciudadanos en el país. Sí. Pero él los ha llamado incluso criminales. Incluso hay un juez que acaba de detener una de las decisiones, trató, ¿verdad?, porque llevaban en un avión un montón de inmigrantes diciendo que eran del cartel de Aragua y los estaban enviando para El Salvador para que Bukele se hiciera cargo de ellos y los metiera presos en la cárcel que él tiene allá. Y el juez le ordenó al avión que regresara. Un atentado contra los derechos humanos. Claro, porque habían personas dentro de ese avión que no tenían ningún tipo de acción criminal dentro del territorio norteamericano. No había evidencia de eso. Claro. Y el juez por eso ordenó que el avión regresara, pero Donald Trump retó a ese juez diciéndole, mire... Es la primera vez que yo veo de un presidente en mi conciencia... Incluso dijo que el juez había que votarlo. Sí, iniciar un impeachment. Claro. Ahora, entonces, lo que yo quisiera es, ¿cuál es la postura de la iglesia, en este caso la que usted representa aquí como sacerdote, que es la Iglesia Católica, en cuanto a la situación que están viviendo los inmigrantes en Estados Unidos y Puerto Rico? Lo primero es que para la Iglesia Católica no existe un emigrante ilegal. Claro. Porque la inmigración para la Iglesia Católica es un derecho humano. Esta tierra fue dada a todos los seres humanos y aunque cada uno podamos tener un pedazo, no es exclusivo ni excluyente, porque sería discriminatorio a los ojos de Dios que cuando yo tengo la casualidad de nacer en una tierra con comida, con medio ambiente, seguridad, serenidad y posibilidades, que eso a mí me da el derecho absoluto de excluir a otros de participar en ella. Por eso, lo primero es que no existe un emigrante ilegal. Existe un emigrante indocumentado. Evidentemente, las fronteras son medios artificiales en los cuales uno protege seguridad,
inserción cultural y económica, pero no son valores absolutos. Pero son instrumentos artificiales. ¿Entiende entonces que las acciones que está tomando el presidente Trump en este particular rayan en ser acciones deshumanizantes? Yo creo que el modo como él intenta afrontar un fenómeno que sin duda es preocupante, porque las fronteras son motivos de seguridad, claro. De nuevo, inserción cultural y económica. O sea, evidentemente es el modo ordenado que nos hemos inventado para que la inmigración, que es un derecho humano, podamos integrar a aquel que viene a nuestras tierras. Una integración, de nuevo, cultural, económica. Yo estoy viendo los problemas que está teniendo Europa con la inmigración y sin duda hay unos problemas objetivos. Ahora, el modo inhumano, insensible y por momentos cruel, claro, con que se está enfrentando el fenómeno de esta inmigración indocumentada, porque yo puedo entender que hay una inmigración criminal, que la hemos visto, y evidentemente lo que el juez intentó defender de esos aviones que despegaron, quiso defender un derecho. Estas personas tienen derecho al debido proceso de ley, aunque sean indocumentados. Claro. Y usted no puede aducir de una ley del siglo XVIII, la ley de cuando en un teatro de guerra declarada, todo ciudadano de ese estado es un enemigo que porque no te da oportunidad. Y es lo que decía el juez, denme la oportunidad. Yo no estoy diciendo que ustedes no lo puedan deportar. Ahora, claro. Lo que pasa es que Trump cree que él es un dictador, que él cree que él es un rey, un monarca, lo que pasa y que él puede tomar ese tipo de decisiones. Y sobre todo, o sea... Y el problema es que yo veo que hay gente en los gobiernos estatales, principalmente en nuestro país, como la gobernadora Jennifer González, que es del partido de Trump, y como el liderato legislativo, que callan ante estas cosas, porque aquí ha pasado con los dominicanos. Han abusado de los dominicanos en los arrestos que se han estado llevando a cabo. Ahora, de hecho, que la iglesia pentecostal, la FRAPE, fue a compartir y a dar apoyo a la comunidad dominicana en Barrio Obrero. Y la iglesia católica ha tenido unas actividades y además hay unos sacerdotes, benditos, haitianos y dominicanos, que se han puesto al servicio. Imagínate, hay emigrantes en este momento que no salen de sus casas, no participan de actividades de culto, no van a hacer compra, han sacado sus hijos de las escuelas. ¿Y qué han hecho las iglesias pentecostales y católicas? Le llevan alimentos, le han llevado el culto a las casas. Yo quiero decirles, ¿verdad? Porque de apoyo psicológico porque y espiritual, y de acompañamiento y de ayudarlos humanamente. Gente que se muere de hambre, de serenarlos, porque aunque la sensibilidad de parte de estos grupos gubernamentales es apresar a las personas, sin embargo, todas las leyes migratorias siguen en pie, todos los procesos siguen en pie. Usted tiene sus derechos, no han sido quitados ni un solo derecho. Y por lo tanto, aunque la sensibilidad es ir detrás. Ahora, yo tengo que decir también que en el caso de Puerto Rico, ICE, que está compuesto la mayoría por puertorriqueños, los emigrantes que han sido apresados, y eso no ha sucedido en los Estados Unidos, claro, han dicho, hemos sido tratados con humanidad, con respeto, incluso con cariño. Pues me alegra saber eso, porque de eso es una cosa que habla bien de lo que son. Mire, mi papá es, que en paz descanse, toda su vida fue independentista, toda su vida. Papi fue... Y era eso es una buena confesión. Bueno, una confesión sobre papi. Porque mi mamá era una PNP arrebata. Y papi, estando en el ejército en la década del 50, se enredó a bofetá, porque él era blanco, de ojos azules, parecía gringo. Se enredó a bofetá a defender sus amigos puertorriqueños, negritos, y a los negros afroamericanos que no le permitían comer con él en un restaurante del sur. Bueno, quisiera que usted diera un breve mensaje final, porque ya vamos a cerrar sobre la Semana Santa. Estamos en Cuaresma, los 40 días que hablan. Sí, exacto, los 40 días previos como preparación a la Semana Santa. Y me gustaría que diera un breve mensaje de exhortación al pueblo en general, ¿verdad? Sobre lo que significa y el valor que tiene, no solamente para el pueblo de fe, sino para la humanidad entera,
lo que es la Semana Santa. Fíjense, Dios ha querido utilizar un camino distinto del camino de meter miedo para que le amen por miedo a las consecuencias. El camino divino ha sido del amor. Cuando nosotros celebremos el día de la resurrección, que Jesucristo vive con sus llagas, como se le enseñó a los apóstoles y a Tomás le dijo, mete tu mano en el clavo de mis manos, etc. Jesús le enseñó los clavos, le enseñó las llagas, no para sacarnos en cara, miren lo que me han hecho, sino para poder decirnos, mira cuánto te amo. Y por lo tanto, el camino de la cruz, que es camino del sufrimiento, del amor hasta el extremo, no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo, es un camino divino. ¿Para qué? Para intentar que nosotros vivamos la experiencia que dice el profeta Jeremías, Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. La cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, la pasión, lo único que me dice de un Dios que me quiere hablar a través de su palabra, diciéndonos cuánto te amo. Amén. Muchas gracias por ese hermoso mensaje. Le doy las gracias al público que pueda estar viendo este video. Esta es La Voz de la Razón con su amigo Luis Raúl Torres Cruz. Los invito a que si les gusta lo que hemos conversado en el día de hoy, le den like, se suscriban al canal y compartan el mismo con sus familiares y amigos. Muchas gracias. Soy Luis Raúl Torres, La Voz de la Razón. Gracias por vernos y escucharnos. Dios les bendiga.